Hola, mis futuros cadáveres. Hace un tiempo me he estado haciendo la pregunta que se hace una persona ociosa que no tiene muchas cosas que hacer, que es respecto a canibalismo, sí, muy casual. La pregunta es, ¿el ser humano tiene instintos caníbales? ¿Bajo qué circunstancias las personas cometerían canibalismo? ¿Qué se los impide? ¿Solamente su conciencia, la moral o quizás solamente las leyes? ¿Qué motiva a una persona con impulsos caníbales? Bueno, lo que sabemos del canibalismo es que no está declarado como una patología, sino como una conducta. Es decir, ser caníbal no es una enfermedad según la psicología, por lo tanto no hay un número estimado de pacientes. Lo que sí se ve es cuando se comete el crimen del canibalismo y ahí sale a los medios y todo, pero no se lleva un registro de pacientes psiquiátricos con conductas caníbales. En muchos países esto no es ilegal. Lo ilegal es matar a alguien, sí, pero el canibalismo en sí o la antropofagia, que es comerse a una persona, no es ilegal. Hay animales con conductas caníbales, los mismos gatos a veces se comen a sus crías que vienen muertas, las ratas por un desorden comienzan a comerse a otras ratas. Yo tuve gallinas caníbales que comían pollo, pero según lo que investigué, en el ser humano se da por un tema cultural o ritual que sea de una costumbre o de una tradición, una religión. También se veía mucho en las tribus, pero no se ve porque son caníbales porque sí, sino para inspirar temor en sus enemigos. También por falta de recurso o por necesidad, por ejemplo en el accidente que hubo, por aquí les voy a estar dejando la información, personas tuvieron que comerse a sus compañeros o si no iban a morir de hambre en la montaña. También se dice que en Isla de Pascua, en Chile, en mi país, hubo una tribu que se volvió caníbal debido a la falta de recursos. Y también por una simple conducta psicológica no diagnosticada y no investigada, que por aquí les voy a estar dejando algunos ejemplos de personas que han sido caníbales en la vida real. ¿Por qué me estaba preguntando todo esto? Porque me ponía en el caso hipotético. ¿Yo comería carne humana? ¿Ustedes comerían carne humana? Bueno, como no puedo salir y preguntarle eso a la gente en la calle, hice una encuesta en la cual vamos a ver los resultados bastante interesantes respecto a la gente y respecto al canibalismo. Le pedí a mis suscriptores que fueran lo más honesto posible y vamos a ver qué respondieron. La encuesta comienza preguntando la edad. Vi relaciones entre edad y respuesta, pero eso después lo voy a ver. La mayoría tiene entre 13 y 16 años y son 3.078 personas, 58% de los que respondieron a esta encuesta tienen entre 13 y 16 años. Mientras que entre 16 y 18 tenemos a 1.057 personas, entre 18 y 21 años 489, entre 21 y 25 tenemos 140 personas, entre 25 y 30 tenemos a 28 personas, mientras que más de 30 tenemos a 35 personas y menos de 13 años tenemos a 467 personas. Es decir, tenemos una muestra bastante amplia, pero principalmente es en la juventud. Me hubiera gustado hacer una encuesta con personas más adultas también, pero bueno. La primera pregunta dice así. Ustedes también pueden responder en los comentarios. Si pudieras comer carne humana sin lastimar a nadie, por ejemplo, un amigo tuyo que perdiera una pierna y decidiera compartirla contigo, que entre paréntesis eso pasó, un tipo que hizo tacos de su propia pierna y la compartió con sus amigos, ¿comerías? Tenemos a un 71,9% de personas, o sea, 3.805 personas que dijeron que no comerían si es que un amigo les donara carne. Y tenemos a 1.489 personas que sí comerían carne en esa situación. Lo que en estadística, claro, es menos, pero sí es un número considerable de personas que sí lo harían. Personalmente yo sí lo haría por mera curiosidad. En un caso extremo, ¿comerías carne humana o preferirías no comer nunca, como en el accidente o en escasez de alimentos? Aquí tenemos un resultado interesante. El 39% de personas, o sea 2.114 personas, prefirieron no comer nunca y morir de inanición, mientras que 3.180 personas comería carne humana, en el caso extremo. Y ahora les pregunto, ¿cuál es el motivo que les impediría, el principal motivo que les impediría comer carne humana? Bueno, aquí la mayoría dijo por cuestiones morales. También tenemos a
1.799 personas que dijeron porque pueden tener enfermedades, lo cual es cierto. Hay una enfermedad que les voy a estar dejando por acá, que se produce al comer una proteína que está infectada en el cerebro humano y que le dio a personas caníbales. Porque puede ser ilegal, tenemos a 575 personas que los impide solamente y principalmente lo que es que sea ilegal, y otras personas, 970, que no les gusta la carne. Y ahora, ¿cuál es el principal motivo por el que sí comerían carne humana? O sea, si tuvieran que hacerlo, ¿cuál sería el principal motivo más válido para ellos el comer? Y la mayoría votó por curiosidad. Por la anécdota, tenemos a 677 personas, o sea, para después contar, oh, yo comí carne humana algún día. Tenemos a 504 personas que lo harían por el odio a la humanidad o al ser humano, o sea, como venganza, por odio, por desprecio hacia una persona en particular, y por placer personal, o sea, porque simplemente les gusta. Tenemos a 238 personas que lo harían por placer personal. En el caso de que se aprobara una ley donde los delincuentes que cometen actos atroces puedan ser comidos por otras personas, ¿qué preferirías? Aquí tenemos un resultado interesante porque tenemos el 63%, o sea, más de 3.000 personas que prefieren que la gente se los coma a ellos, mientras que tenemos a 1.943 personas que prefieren que se siga comiendo a animales. O sea, en el tema del odio ya hay un factor. Es un tema como ético, que merece ser comido, que no merece ser comido. No es solamente el impulso o el rechazo de la carne humana en sí. Al menos en este caso estoy viendo. En el caso de que pudieras beber sangre humana, una de mis metas personales, por cierto, si lastimara a alguien, por ejemplo, que un amigo tuyo te donara un poco, ¿beberías? Y aquí tenemos un resultado interesante porque mientras anteriormente la gente decía que no comería carne humana, pero en cuanto a la sangre humana, tenemos a más de 3.000 personas y más de la mitad que dijeron que sí beberían sangre humana porque sí. Y tenemos a 2.000 y algo que dijeron que no lo harían. Entonces hay una concepción de la sangre, aunque irónicamente, corríjame si estoy equivocada, la sangre tiene más posibilidades de tener enfermedades que la carne, por lo que tengo entendido. Cuando ves películas, escuchas noticias o documentales sobre caníbales, ¿qué te produce? La mayoría le produce interés, mientras que a otros les parece indiferencia. Tenemos asco a 1.500 personas, pero tenemos un pequeño porcentaje de exactamente 49 personas a las que les produce hambre el tema del canibalismo, o sea que les despierta el apetito. No los culpo, a mí también me da hambre como los cocinan así todo rico. Perdón. FBI, no me arrestan, no me voy a comer a nadie. ¿Has imaginado escenarios donde puedas asesinar a alguien? Por ejemplo, a alguien que haya hecho algo malo, en el caso de defensa propia, o por simple imaginación. Aquí no estamos hablando de premeditar, sino de que has imaginado a ti cometiendo un homicidio. Aquí la mayoría de personas admite haber tenido un pensamiento homicida. Tenemos a 4.603 personas que sí. Y muchos dicen que eso es preocupante y todo, pero yo digo que es de lo más normal ponerse en el caso de qué pasa si me asaltan, que si tengo que hacerlo algún día, o qué sé yo. Pues ya siga en tu mente y no rayes con eso y no ejecutes un plan, pues ¿qué controláis sobre eso? Y tenemos a 691 personas que nunca han fantaseado con matar a nadie. Ahora, ¿qué te parece el contenido sangriento, gore o visceral? ¿Qué te parece? ¿Qué impresión te da? A la mayoría le parece curioso, pero en el siguiente lugar, a más de 1.000 personas que les divierte y les parece entretenido el contenido, ya sea accidentes, torturas, etc. A 711 personas, que igual es poco, les parece vomitivo, asqueroso, de no quiero ver, gracias. Mientras que indiferente les parece a 959 personas. No sabía que la minoría iba a ser vomitivo. A la mayoría le da curiosidad. La curiosidad es una propiedad del ser humano. ¿Qué impresión te daría ver un cadáver? Yo he visto cadáveres. A la mayoría le produce lo mismo, curiosidad. Mientras que a otros les produce miedo, ya sea, no sé, lo paranormal o qué sé yo. Tenemos también asco, un 9,3%, e indiferencia. Aquí tenemos otra pregunta interesante. Les pregunté, ¿qué vida vale más bajo tu criterio? ¿La vida humana o la vida animal? Y la mayoría me respondió que vale más la vida animal. Me imagino, al menos que yo pensé que vale más la vida animal, el hecho de que un animal no tiene razonamiento para discernir entre el bien y el mal, por tanto son todos buenos los animales que actúan por instinto de modo inocente, mientras que el ser humano, si comete algún crimen o hace algo malo, lo hace
porque lo pensó en el caso de las personas netamente malas, no de las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico. 3.600 personas dijeron que la vida animal vale más que la vida humana, mientras 1.600 y algo considera que la vida humana vale más. Ahora, ¿crees que el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Y aquí tenemos un 72,6%, más de 3.800 personas que creen que el ser humano es malo por naturaleza, siguen a Maquiavelo, mientras que los que siguen a Rousseau son 1.453 los que creen que el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Crees que la naturaleza en sí es cruel? Tenemos a 2.993 personas que dicen que no, mientras que 2.300 dicen que la naturaleza sí es cruel. Para mí personalmente, un tigre comiéndose a un venado enfrente de sus crías sí es algo cruel y es parte de la naturaleza. Muchas de las cosas que piensas o deseas son impedidas principalmente por las consecuencias sociales y el rechazo, o mi propia conciencia del sentido del bien y el mal. O sea, tu conciencia o el miedo a las consecuencias de ir a prisión o de cosas así. Está bastante estrecha esta encuesta. Más de 3.000 personas dicen que lo impide su propia conciencia, mientras que las consecuencias sociales y el rechazo son 2.128. O sea, más de la mayoría de las personas su propia conciencia, pero un porcentaje significativo, y lo impide el miedo a las consecuencias. Y si no hubieran consecuencias en esta sociedad, ¿cometerían crímenes? ¿Harían cosas así? Bueno, esta encuesta estuvo bastante interesante. Lo que me fijé es que en los comentarios de la encuesta muchos se sentían como vigilados o sentían como el miedo de que alguien les fuera a reprender por sus respuestas. Entonces no quiero descartar el hecho de que muchas de las respuestas que me dieron no sean 100% honestas por el miedo de qué pasa si el FBI rastrea mi IP y me ve como un potencial delincuente. Es un análisis interesante y quiero tomarlo como un estudio sobre el ser humano, los crímenes, el canibalismo, que es el principal enfoque de esto, si el ser humano es caníbal, no es caníbal, ¿qué impide ser caníbal? Ahora, según la ciencia, no podrías vivir solo de canibalismo, porque el porcentaje de calorías o de nutrientes de la carne humana es muy bajo en comparación a la de otros animales. Por lo tanto, no sería algo natural el canibalismo en el ser humano. No me quiero meter a debatir si la placentofagia, que es comerse la placenta, porque no lo sé y hay mucho debate en eso si es natural o no. Pero fue un análisis interesante. Cuéntame en los comentarios, ¿tú comerías carne humana? ¿Beberías sangre humana? ¿Crees que el ser humano es bueno o malo? ¿Qué crees que calla nuestro impulso, nuestro ello psicológico más primitivo? Y espero que el tema les haya resultado interesante y no les haya dado hambre. No me coman. Así que adiós.